Febrero, a instantes de comenzar ya el tercer mes del año 2022, un año que muy pronto comienza a mostrar que va a ser intenso, lleno de sorpresas y noticias a nivel mundial y a nivel nacional. En Colombia, por supuesto, las noticias electorales captarán la atención generalizada y, como es usual, los asuntos fiscales serán seguramente una piedra angular en esa discusión, sea por inclusión o sea por omisión en las promesas de los candidatos en campaña. Y uno de los temas fiscales que, sin embargo, no se ha dejado esperar y que es de mayor relevancia en el país es este del registro de beneficiarios finales. Este es un asunto muy importante, tanto en lo sustancial como en lo formal. Lo primero, por la gran cantidad de normas tributarias que de alguna manera dependen de un correcto entendimiento y de una correcta determinación de quiénes son los beneficiarios finales. Fondos de inversión, ventas indirectas, ventas de acciones listadas en bolsa son apenas algunas de las normas que se afectan o que tienen que ver con la determinación de los beneficiarios finales. Pero luego en lo formal, pues este es un asunto que viene a ser parte de ese ya robusto catálogo, digamos, de obligaciones que tienen a su cargo los contribuyentes, que no es para nada menor. Como veremos, este asunto es complejo en su naturaleza, pero además su implementación implicará varios obstáculos que ojalá podamos, de la mano de la DIAN en general, de la Administración Tributaria y operadores tributarios, revisar en conjunto, anticipar en conjunto para poder tomar oportunamente las medidas que el régimen de alguna manera necesita para poder generar los efectos que se esperan. Este régimen de beneficiarios finales, por supuesto, es muy relevante en lo fiscal, pero es un asunto que, como ya veremos, trasciende lo tributario. No es un sistema que se haya creado, a mi modo de ver, solo para atender tributarias, sino que tiene la aspiración de hablarse con otros regímenes legales, ¿sí?, que también utilizan el concepto de beneficiario final para asuntos y cuestiones de la mayor importancia, ¿sí?, desde el punto de vista financiero y regulatorio, desde el punto de vista societario. Así que este es un tema que seguramente seguirá evolucionando, que seguirá aspirando a generar una definición de un sistema homogéneo o unívoco para todo el país y que seguramente nos va a dar de qué hablar mucho, mucho tiempo. Precisamente por todo esto hemos convocado a un panel de lujo hoy para que nos acompañen, un panel que entiende la relevancia del tema y que ha tenido a bien aceptar nuestra invitación. Voy a presentarlos rápidamente. Son viejos conocidos de IFA Colombia, así que de entrada les agradezco muchísimo a todos ustedes la invitación. Le agradezco muchísimo a todos nuestros invitados que se siguen uniendo hoy a oír sobre este tema, y estoy seguro de que no defraudarán. En primer lugar está Carolina Rosso. Carolina es socia de Filipe Prieto Carrizosa, Ferrero y Uría. Creo que dije el nombre muy bien, Caro. Nos acompaña también Pedro Sarmiento. Pedro Sarmiento es socio y jefe director del área tributaria en Crowe Horwath, Colombia. Está con nosotros también Rodrigo Castillo, socio líder de Rimon Law en Colombia. Además nos acompaña por el lado de la DIAN Juan Daniel Parra en su calidad de asesor, y a ellos los estará moderando de forma muy acertada y con una visión que para nosotros nos resultó muy importante a la hora de planear este evento, Mario Estupiñán, que como ustedes saben es presidente de Fiduciaria de Occidente, y lo hemos pedido a Mario en favor de que nos apoyara en este evento, precisamente porque vemos que va a tener una medida muy cercana del pulso de lo que va a implicar la implementación en la práctica de todo este tema de registro de beneficiarios finales. Así que sin decir más, agradeciéndole de nuevo a nuestros panelistas, le paso la palabra a Mario para que nos cuenten un poquito de qué se trata todo esto. ¿Sí? Adelante, Mario, no sé si me oyes. Bueno, pues Andrés, mil gracias por la introducción. Un saludo muy especial a todas las personas que hoy están conectadas con nosotros, a IFA por la invitación, y a Carolina, a Pedro, a Rodrigo y a Juan Daniel. Pues un gusto compartir este panel con ustedes y moderar.
la dinámica que hemos escogido para hoy es una conversación, digamos, en doble vía, de tal forma que pues tengamos una charla alrededor de estos temas de beneficiario final, pues que traten de cubrir todos los aspectos, tanto normativos como operacionales que conlleva esta iniciativa, pero sobre todo que tratemos de abarcar la mayor cantidad de inquietudes que hoy se presentan en torno a este proceso, pues que, como bien lo mencionaba Andrés, es realmente importante para lo que va a suceder en materia de negocio, en materia, digamos, de relación con la DIAN, en materia de relación con los clientes. Entonces creo que el momento no puede ser mejor. Y bueno, de nuevo muy honrado de hacer parte de este panel. Así que entremos en materia. Y la primera pregunta que quiero hacer, y que creo que es muy importante, sobre todo de cara a las personas que estamos de frente con los clientes, es ¿cuáles son los antecedentes que hoy nos ponen frente a esta iniciativa? Hemos oído mucho que son compromisos con la OCDE, que son más relacionados con la GAFI, pero ¿cuáles son efectivamente esos antecedentes normativos? ¿Por qué en este momento tomamos la iniciativa de empezar con la discusión sobre los beneficiarios finales y todo el trámite de registro y los temas operativos que hay que hacer en este momento? Y quisiera que Juan Daniel nos empezara a contar desde el punto de vista de la DIAN por qué es importante en este momento tomar esta decisión, y después Carolina que nos haga unos breves comentarios al respecto. Adelante, Juan Daniel. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, IFA, por esta invitación. Creo que es muy importante poder exponer los argumentos y, como tú lo dices, Mario, los antecedentes normativos de GAFI y de la OCDE en torno al beneficiario final. Es muy importante recordar, digamos, que el concepto de beneficiario final no es un concepto nuevo, es un concepto que ya viene desde la Ley 1819 del 2016, ¿cierto? En esta Ley 1819 del 2016, pues surgió inicialmente la obligación de reportar beneficiarios finales a patrimonios autónomos, sociedades nacionales, estructuras y personas jurídicas adicionales al reporte de esos beneficiarios finales en la información exógena que se venía haciendo desde 2017, 2018 y en el 2019, pues con la creación de este registro único de beneficiarios finales, digamos, paramos un poco el reporte de estos beneficiarios finales a través de exógena. Entonces, es un punto muy importante tener en cuenta, digamos, que el registro único de beneficiarios inició a operar en este año 2022, pero el concepto como tal y el reporte de los beneficiarios ya se venía dando desde el 2017. Adicionalmente, pues posterior a la ley 1819-2016, se expidió una ley 2010 de 2019 que buscaba ajustar este concepto de beneficiario final a las recomendaciones GAFI y pues el Foro Global sobre Transparencia Fiscal de la OCDE. Este concepto, digamos, trató de llegar a este punto y a cumplir con las recomendaciones, sin embargo, no lo logró del todo, por eso en la ley 2155 de 2021 se hace una nueva modificación a la definición de beneficiario final buscando ajustar las recomendaciones 24 y 25 de GAFI. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que la recomendación 24 y 25 de GAFI no son las únicas que van en línea con el beneficiario final, sino también la recomendación 10, que es debida diligencia del cliente, la recomendación 22, que es actividades y profesiones no financieras designadas, como para que lo tengan mucho más claro, son casinos, notarías, abogados y agentes inmobiliarios, y pues la recomendación 23 que va en esta misma línea de las APNFDs. La ley 2155, digamos, ¿qué trajo de nuevo y que nos ayudó, digamos, al tema y cumplir con las recomendaciones 24 y 25? Se separaron los criterios para identificar los beneficiarios finales de las estructuras y de las personas jurídicas, tal como lo traen las recomendaciones. Se busca unificar el concepto de beneficiario final, porque como tú muy bien lo decías, Mario, este tema, digamos, no solamente es un tema fiscal, y también lo decía Andrés, sino también es un tema societario y es un tema financiero. Y creo que más adelante vamos a ver la importancia de la debida diligencia cuando es para el cliente y la debida diligencia propia. Adicionalmente, pues volvimos a hablar del registro único de beneficiarios finales, como ya lo veníamos hablando desde la ley 2010 de 2019, y se creó este sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica que no estén obligadas a inscribirse en el RUT. Entonces se les va a asignar un número de identificación a estas estructuras para que puedan reportar sus beneficiarios finales.
Estos como antecedentes, digamos, relacionados también con normas internacionales, la ley 2195 de 2022, pues más conocida como la ley anticorrupción, da un gran paso al tema de la debida diligencia fundamentalmente hacia afuera, hacia los clientes, hacia los proveedores, para conocer quiénes son las personas con las cuales estoy manteniendo relaciones comerciales. Y le da un acceso a consulta a este registro único de beneficiarios. La resolución 164 de 2021, pues que todos ustedes ya la conocen, reglamentó el concepto de beneficiario final, el registro, el sistema de identificación, estableció quiénes son los obligados a reportar beneficiarios finales y es muy importante que ustedes tengan en cuenta este artículo 4 de la resolución porque ahí no dice quiénes deben implementar debida diligencia a los clientes, quiénes deben implementar debida diligencia a los proveedores, porque la ley 2195 de 2022 es la que establece quiénes son estos obligados. En la resolución 164 lo que dice es quiénes están obligados a reportar sus beneficiarios finales en el registro único de beneficiarios. Y pues un tema que será posteriormente de discusión y lo hablaremos es el proyecto de resolución que publicamos hace 10 días en torno a la ampliación de los plazos para reportar los beneficiarios finales y pues la exclusión de uno de los obligados. Entonces, Mario, pues creo que esto es como un antecedente muy rápido al tema de beneficiarios finales como para que todos lo tengamos muy en cuenta. No, clarísimo. Muchas gracias, Juan Daniel. Y muy importante el tema que el concepto no es nuevo, el concepto, pues, digamos, ya llevamos bastante tiempo lidiando con el concepto, pero muy importante que nos queden claros los razones de por qué en este momento estamos teniendo esta discusión. Carolina, ¿alguna réplica o algún complemento frente a lo que Juan Daniel nos acaba de contar en torno al por qué y a los antecedentes de esto? Gracias, Mario. A ver, yo creo que precisamente los antecedentes de este tema son los que nos hacen cuestionarnos un poco sobre la necesidad y los verdaderos efectos que tiene este registro. ¿Por qué? Porque si quien crea el registro o el concepto proviene de un organismo que, como es el GAFI, que lo que busca es, de alguna manera, combatir los delitos internacionales como el lavado de activos, como la financiación del terrorismo, la pregunta es, ¿por qué tomamos ese concepto que es penal? ¿Por qué lo traemos a la materia tributaria? Y es ahí donde se dan todos los problemas y todas las confusiones en relación con ese concepto. Y esa pregunta llevada al ordenamiento colombiano sería, ¿por qué no ponemos, digamos, este registro en cabeza de otra autoridad distinta a la DIAN? ¿Por qué ponemos a la administración tributaria a administrar este registro si en realidad la finalidad del GAFI era la prevención de delitos internacionales o combatir los delitos internacionales? ¿Por qué vamos entonces ahora a la materia fiscal? Y hay un tema que vamos a discutir más adelante y es si al final, y lo discutíamos con Juan Daniel, si en últimas, si al final del día este es un registro tributario o no, y si tiene efectos tributarios o no. Y lo que es claro es que sí es una obligación formal desde el punto de vista fiscal. Y en ese sentido, la gran pregunta que surge es, ¿por qué se toma un concepto que es penal, que lo que busca es transparentar y de alguna manera levantar el velo corporativo de ciertas entidades? ¿Por qué lo tomamos y lo llevamos a una obligación tributaria que es de cumplimiento para todos los contribuyentes? Cuando uno hace esa transposición, digamos, de conceptos, es donde empieza a encontrar que hay ciertos vacíos. De alguna manera es un concepto forzado a mi juicio. Y creo que aquí no es culpa ni de la DIAN ni de Juan Daniel, muchísimo menos, sino de la OCDE, porque la OCDE lo que hace es que replica ese concepto, no trae un concepto tributario propio, sino que replica ese concepto en aras de la transparencia. Creo yo que valdría la pena cuestionarse si este tipo de registros debería estar en manos de la administración tributaria o si debería ser un registro que solamente debería aplicar, por ejemplo, para entidades que contratan con el Estado. Y debería ser, por ejemplo, para fines efectivamente de transparencia. Quienes contraten con el Estado queremos saber quiénes son las personas naturales que están detrás. La pregunta es,
¿por qué extender esto a todas las sociedades? Pensemos solamente en las sociedades colombianas, incluso las que cotizan en bolsa. ¿Cuál es el sentido de imponer una obligación formal que se vuelve una obligación de alguna manera tributaria porque la está administrando la administración tributaria y porque tiene unas implicaciones fiscales, como lo veremos a lo largo de la charla? ¿Por qué hacerlo así y no dejar esto solamente para ciertas entidades? Es ahí donde yo me preguntaría eso, y creo yo que el origen del concepto es el que nos lleva precisamente a estas cuestiones y a preguntarse sobre la legitimidad de todas estas obligaciones, Mario. Gracias, Carolina. Yo creo que muy válidas las inquietudes y probablemente a lo largo del foro vamos a resolver un par. Entremos, pues, digamos, ya en materia un poco como de la resolución y el que nos obliga, pues, la 164. Lo primero es que hablemos un poco de los obligados, ¿sí? Y un poco entremos en profundidad sobre ese artículo 4 de quiénes están obligados, cuáles son las excepciones con el proyecto de resolución que hace unos días se expidió, qué pasa con los inversionistas del exterior. Yo creo que hay muchas dudas frente, si bien, digamos, el artículo 4 pues, establece quiénes son los obligados, yo creo que hay muchas dudas referente a fondos, estructuras fiduciarias, vuelvo y repito, inversionistas del exterior, en donde pues vale la pena que el auditorio entienda un poco la visión de efectivamente quiénes entendemos que son obligados a el registro, quiénes son los obligados también a tener la información. En fin, démosle un poquito de discusión frente a este tema. Carolina, no sé si quieres arrancar con tus remarks sobre este tema de obligados. Bueno, lo primero es que la resolución que se emitió el año pasado por parte de la DIAN extiende la obligación de reportar los beneficiarios finales a todas las sociedades colombianas sin excepción alguna. Incluso incluye las sociedades que cotizan en bolsa. Y aquí lo que tenemos es, por una parte, un problema de tránsito legislativo, porque originalmente lo que se tenía era una norma que regulaba esta obligación de reporte para efectos de información exógena, y esa norma solamente circunscribía la obligación de reportar los beneficiarios finales a ciertas entidades que consideraban la ley que eran las que tenían que hacerlo. Y ahora, con la creación de este registro único de beneficiarios finales, se extiende esta obligación a todas las sociedades colombianas y a otra serie de entidades, como los establecimientos permanentes y como las estructuras sin personería jurídica. Entonces, aquí es donde empiezan a darse muchos problemas. ¿Por qué? Porque en materia de información exógena se excluía expresamente, por ejemplo, a las sociedades que cotizaban en bolsa. Se consideraba que esas sociedades no tenían que reportar a su beneficiario final en la medida en que, asumo yo, ya existe desde el punto de vista financiero una obligación de reportar los beneficiarios reales, que es una obligación que se rige por las normas financieras aplicables en la materia. Lo que hace esta norma es extender la obligación a todas las entidades, a todas las sociedades, incluso a las sociedades de economía mixta, y específicamente se incluye a las sociedades que cotizan en bolsa. La pregunta que surge, que discutíamos al interior del panel, es ¿por qué extender esto a todas las entidades? ¿Por qué es relevante para la administración tributaria y para las otras entidades que consultan este registro? Porque sabemos que gracias a la ley anticorrupción va a haber otras autoridades que van a consultar el registro, como la Fiscalía General de la Nación, como las superintendencias. ¿Por qué es relevante para estas entidades que todas las sociedades reporten, e incluso las que cotizan en bolsa, reporten quién es la persona natural que está detrás? En el caso de la cotización en bolsa, la pregunta sería, ¿por qué para efectos de información exógena no era relevante saber quiénes eran las personas naturales? Asumimos porque ya existía la obligación. ¿Y por qué ahora sí tienen que cumplir estas sociedades con ese registro? No es clara esa razón, no es claro por qué el cambio. Pareciera que hay dos regímenes que están coexistiendo hoy en día. Por un lado están las obligaciones de información exógena y por otro lado están las obligaciones que quedan como consecuencia de este registro, y eso nos hace que se extienda a todo tipo de entidades. Ya ahorita Juan Daniel nos va a contar que en el caso de las personas extranjeras, las personas jurídicas extranjeras, pues en el proyecto de resolución
que ha presentado la DIAN, se pretende que ya no sean sujetos obligados, lo cual alivia sin duda la carga. Pero respecto de los contribuyentes colombianos y respecto de algunas estructuras sin personería jurídica, sí queda la duda de cómo hacer para cumplir con el reporte, en la medida en que definitivamente quien ha escogido hacer un negocio a través de otra persona distinta a las personas naturales, pues ya quedó completamente en evidencia ante las autoridades, y desde este punto de vista, pues sí se termina con el velo corporativo gracias a ese reporte. También, incluso existiendo la resolución o el proyecto de resolución que elimina la obligación para las personas jurídicas extranjeras, surge la duda de qué pasa con las estructuras sin personería jurídica extranjeras, porque la resolución que está vigente en este momento dice que si son administradas desde Colombia, tienen que reportar, lo cual da a entender que aún existiendo una estructura sin personería jurídica extranjera, si esta es administrada desde Colombia, existiría la obligación de reportar. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué se excluye a las personas jurídicas extranjeras y por qué se mantendría las estructuras sin personería jurídica extranjeras que se administran desde Colombia? ¿Cuál es el sentido y qué es lo que se pretende al hacer estas distinciones normativas entre uno y otro concepto? En resumen, lo que se está pretendiendo con la resolución 164 es extender esto a todos los contribuyentes, y parece que lo que queda aquí es que la obligación se extenderá a todos, incluso los que cotizan en bolsa, porque a pesar de que hay ese tránsito legislativo, están coexistiendo los dos regímenes, tanto el régimen de la información exógena como este régimen de obligaciones que se deriva del Registro Único de Beneficiarios Finales. Gracias, Carolina. Juan Daniel, hablando un poco de las inquietudes que plantea Carolina, y en especial sobre el tema de los obligados, una buena noticia que recibimos fue el tema de los inversionistas del exterior, pero no sé si todo el auditor está al tanto de ese proyecto de resolución que pues elimina un bache importante que había digamos, con inversionistas del exterior. No sé si nos quiere contar algo sobre ese proyecto de resolución y cuáles fueron, digamos, los racionales que llevaron a hacer esa modificación. Muchas gracias, Mario. Sí, primero, pues quisiera de pronto entre los antecedentes hablar un poco de por qué se tomó la determinación de la DIAN ser el administrador de este registro único de beneficiarios. Como lo exponía Carolina, pues no es un tema fiscal, y yo creo que esta es la conclusión, nos adelantamos a la conclusión de este registro desde el principio. Es un tema de lavado de activos, financiación del terrorismo, pues Gafi no es un tema, digamos, per se fiscal, a diferencia del Foro Global sobre Transparencia Fiscal, que sí lo es. La determinación pues, se logró en la medida en que pues, algunas estructuras de personería jurídica pues, están vigiladas por la Superintendencia Financiera, personas jurídicas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Entonces, lo que se llegó, digamos, en acuerdo con todas estas entidades del gobierno es que la DIAN fuese la administradora de este registro. Sin embargo, pues estamos viendo que puede llegarse a dar que en la conclusión de los que están reportando los beneficiarios crean que es un registro meramente fiscal, y eso es lo que, digamos, desde el principio en la exposición de motivos y en las digamos, puntos o comentarios de la resolución que dimos fue no se tenga en cuenta este registro como el registro fiscal. En relación ya, digamos, pasando al punto de los obligados, es muy importante, digamos, como lo mencionaba Carolina, el literal N de este artículo 631 del Estatuto Tributario exceptuaba las sociedades que cotizaban en bolsa. Cuando estuvimos revisando esto, porque es muy importante desde ya decir que esto no fue un invento solo de la DIAN, digamos, sino es conjunto con Gafi, junto con la OCDE, revisamos la regulación que teníamos en esta materia, y lo que se llegó a establecer es que, y revisamos al interior de las entidades gubernamentales, es que ninguna entidad gubernamental tiene la información de los beneficiarios finales de las sociedades que cotizan en bolsa. La recomendación 10 de Gafi, de debida diligencia, establece, y en sus comentarios establece, se puede exceptuar el reporte o el conocimiento de los beneficiarios finales, ¿cierto? En la medida en que alguna entidad dentro del territorio nacional tenga conocimiento de sus beneficiarios finales. Entonces fuimos a las diferentes entidades, superintendencias financieras, superintendencias de sociedades, la misma Bolsa de Valores de Colombia,
Y la pregunta es, ¿usted tiene información actualizada de los beneficiarios finales de las sociedades que cotizan en bolsa? Y la respuesta es, no tengo información. Entonces, Gafi lo que nos dice es, oiga, el artículo, literal N, artículo 631 del Estatuto Tributario, no está cumpliendo con las recomendaciones Gafi porque usted no tiene información actualizada de los beneficiarios finales. Entonces, por eso es que en este numeral primero, el artículo cuarto, se pone la obligación de las sociedades que cotizan en bolsa de reportar sus beneficiarios finales. Un poco en torno al proyecto de resolución, ¿cierto? Y el por qué se excluye el numeral cuarto del artículo cuarto de las sociedades extranjeras, ¿cierto? Va también ligado a, si ustedes lo ven, el 50% de los activos que tengan en Colombia según sus estados financieros. Lo que nos pudimos dar cuenta es que muchas jurisdicciones, ¿cierto? Sobre todo estructuras sin personería jurídica, no tienen la obligación de llevar estados financieros. Entonces nosotros como jurisdicción, ¿cierto? Y como autoridad tributaria no podemos obligar a otra jurisdicción a que obligue a sus contribuyentes a llevar estados financieros. Entonces, un poco ese fue la idea del por qué en este proyecto de resolución se busca excluir estas sociedades del exterior que tienen el 50% más de sus activos en Colombia. Sin embargo, ayer pues recibimos unos comentarios de Global Financial Integrity que nos dice pilas con lo que están ustedes excluyendo porque, digamos, los países deben asegurar que si tiene una relación suficiente con el país, debe reportar sus beneficiarios finales o por lo menos tenerlos identificados. Entonces, aquí, digamos, la posición, y adelantándonos de pronto un poco al tema de la debida diligencia, es muy importante que a pesar, si digamos, logramos excluir de esta resolución las sociedades extranjeras que tienen el 50% más de sus activos en Colombia, esto no significa que si ellos son clientes de las sociedades en Colombia, no debe aplicarse el procedimiento de debida diligencia e identificar los beneficiarios finales de acuerdo con la ley 2195 del 2022. Entonces es muy importante, y vuelvo y repito, lo que dice el artículo cuarto de la resolución 164 es son quienes están obligados a reportar sus beneficiarios finales. La ley 2195 en el artículo 12 establece quiénes están obligados a llevar la debida diligencia respecto de sus clientes o proveedores. Gracias, Mario. Excelente, gracias. Saltemos entonces de entrada al artículo 17 de la resolución y hablemos un poco de la debida diligencia. Vemos que el artículo establece las condiciones que se deben llevar a cabo para la debida diligencia, pero creo que todavía hay algunos puntos sobre los cuales vale la pena profundizar en materia de debida diligencia, tanto del cliente como de los obligados a llenar el registro. ¿Qué pasa si no le entraron la información a uno? Digamos, hay como varios casos en donde cómo probar la debida diligencia, en donde este tema que al final pues termina como en algunos temas sancionatorios, pues es realmente importante entender qué implica esa debida diligencia sobre la cual habla la resolución. Y aquí le voy a pedir pues a Pedro y a Rodrigo, no sé quién quiera empezar, que nos den sus opiniones frente a este tema tan importante para todo el ecosistema de la debida diligencia. Mario, mil gracias y a todos buenos días. El tema de debida diligencia, creo, no equivocarme, es el que mayor angustia está generando, porque sin duda pone en la sociedad y en el representante legal una carga inmensa de tener que identificar quiénes son los beneficiarios finales y hacer todos los actos necesarios para poderlos identificar. El problema con esto es que dependiendo del tipo de sociedad y el número de accionistas o beneficiarios finales, no hay un alcance determinado en qué quiere decir todos los actos necesarios para identificar el beneficiario final. Les doy un ejemplo. Supongamos que dentro de una sociedad donde yo soy representante legal, pienso haber agotado todos los medios para haber identificado el beneficiario final o los beneficiarios finales. Y efectivamente, cuando estoy haciendo el registro, identifico dentro de una casilla, como cuando nos explicaban en la discusión, de 245 caracteres, no logré identificar por esta y por esta razón. Entonces, en principio, como representante legal, uno debería quedar tranquilo
que hizo su labor. La gran pregunta es, ¿qué pasa cuando la DIAN se acerque al contribuyente y le diga, usted agotó todos los actos necesarios para identificar al beneficiario final, además de manera constante? Entonces, para nosotros, digamos, asesorando a un contribuyente es muy complejo porque nosotros no podemos decirle, mire, usted tiene que mandarle un email todos los lunes a las 8 de la mañana a su matriz pidiendo la información. Usted debe además llamarlo, usted debe dejar esto por escrito. No hay, digamos, y eso tiene sentido en la medida en que todo esto es muy novedoso, pero también es de alguna forma muy avasallante, le cae a todos los contribuyentes de una manera muy rápida. Entonces, yo lo que identifico, digamos, y donde veo que debemos enfocarnos un poco todos y apoyar, por supuesto, a la DIAN en desarrollar un poquito más en la parte de debida diligencia, sobre todo por la sanción que puede tener, desarrollar un poco más cómo tengo esa documentación soporte. Un ejemplo de eso es precios de transferencia. Precios de transferencia está clarísimo cómo debe ser la documentación soporte en actividades con comparables, etcétera, etcétera. Eso no lo tenemos en este régimen y tenemos, por supuesto, actuando de buena fe, pero tenemos un poco la angustia, es lo que recogemos de contribuyentes, que existe un gran temor en cómo poder soportar los actos necesarios para haber obtenido esa información, entre otros temas. Bueno, sí, a mí me parece que el tema de la debida diligencia a clientes, pues tiene un objetivo claro, que es establecer la persona natural que efectivamente es la última beneficiada con la actividad de la persona jurídica o la estructura jurídica. Por eso tengo mi opinión un poco divergente, Carolina, en el sentido de que yo sí creo que debe ser la DIAN en la lucha contra la evasión tributaria la que debe tener el registro correspondiente, porque pues por supuesto, en primer lugar, la lucha contra la evasión es uno de los flagelos más importantes, entre otras cosas, porque no hay ningún, y esto no es discusión de este foro, pero no hay ningún tipo de sustento en el hecho de que en el país tengamos unas altísimas tasas de tributación como las que vemos frente a contribuyentes o comerciantes y demás personas jurídicas o naturales que no hacen el aporte que le corresponde. Entonces, me parece que el objetivo de la debida diligencia es establecer la persona natural como toda esta estructura, y así lo recomiendan los organismos internacionales, como la persona natural que efectivamente es la última beneficiada con la actividad de las personas jurídicas. En la búsqueda de esta individualización del beneficiario real, las personas jurídicas o las estructuras impersonal, personería jurídicas, que pueden ser muchísimos o todas las similares y las vemos, y más adelante vamos a hablar de los fideicomisos, de las fundaciones privadas, muy seguramente de muchas de otras estructuras jurídicas que se han venido desarrollando en el mundo como híbridos de una sociedad limitada. La debida diligencia fue arreglada por la resolución respectiva y además porque en la misma ley se da autorización a la DIAN para que ella sea la que regule las normas pertinentes y está estableciendo además unos requisitos de carácter especial para ser registrados en el RUT. ¿En dónde hay algún tipo de temor? Pues obviamente sí, en eso comparto perfectamente en el hecho de que en determinado momento no se tenga toda la información y por eso me permito decir que la debida diligencia es un proceso clave para prevenir, entre otras, la evasión, pero también el lavado de activos. ¿Y qué implicaciones y cómo hacerla? Nos preguntaríamos. Acordémonos que aquí hay una referencia clara a las disposiciones GAFI y a las normas interpretativas. Entonces, por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene y cómo hacerla? La debida diligencia en el marco del beneficiario final está dirigido, y eso no lo podemos olvidar, a las personas jurídicas, a todas las estructuras sin personería jurídica obligadas, y ese deber corresponde a la realización de los actos necesarios para la identificación de los beneficiarios finales. Su génesis debe ser, y el alcance fundamento, todos los fenómenos nacionales como internacionales. Ahora vamos a ver qué sucede con otras estructuras. Y podemos buscar una definición. Y para eso traemos, por ejemplo, la definición que trae el Comité Basilea
que dice que es una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento de las organizaciones. Además, el compliance también se entiende como el riesgo de recibir sanciones, sufrir pérdidas en determinado momento y especialmente aspectos de reputación. En Colombia, por ejemplo, creemos que definitivamente debe estar basado en procedimientos. ¿Y en qué además debe estar basado adicionalmente? En la constitución de lo que podemos llamar nosotros un defense file para la empresa que pueda ser utilizado ante la autoridad en el caso de que la autoridad considere que el suministro de la información no es completa o no fue necesaria o no fue conducente. Eso implica igualmente que las empresas tengan unos procedimientos que definen cuál es el deber de la debida diligencia, cómo se desarrollan, qué procedimientos al respecto se deben dar. Y parte fundamentalmente de la misma descripción de la normatividad cuando dice que le corresponde a los obligados identificar. Y cuando decimos identificar, trayendo el significado, es establecer, demostrar o reconocer la identidad de una cosa o una persona. Y además le dice, debe obtener. Igualmente obtener es llegar a tener cierta cosa que se requiere, se solicita o se merece. Y además le ordena conservar, que es hacer que una cosa se mantenga en buen estado, guardándola en determinadas condiciones. Igualmente le establece la obligación de suministrar, que no es cosa diferente de proporcionar o poner al alcance de una persona una cosa que se necesita. Y por último, de actualizar el registro único de beneficiarios finales, que no es nada diferente que adaptar o establecer unos mecanismos de carácter particular para cumplir con la obligación. Esa debida diligencia, por supuesto, nace de las normas que aquí se han venido señalando y que si nosotros lo unimos a las interpretaciones globales de la lucha contra el lavado de activos, la corrupción y el control de los capitales dedicados al terrorismo, pues es un concepto que tiene multiplicidad de temas. Por eso aquí, y concuerdo en eso con Carolina, se traen a colación elementos distintos provenientes de algo que se ha desarrollado desde hace muchísimo tiempo ya y que tiene que ver con toda la debida diligencia clientes del sector financiero. ¿Y por qué? ¿Y qué hizo la legislación? Pues sencillamente le dijo a la GAFI que esas estructuras, esas recomendaciones y esas interpretaciones, especialmente la 10, deberían ser tenidas en cuenta para efectos de poder desarrollar el respectivo sistema. Entonces, en conclusión, me parece que a pesar de que, y ojalá creería yo, que no debería ser más regulado, porque el punto que a veces me llama la atención es que cuando el regulador concreta a tal nivel de detalle las obligaciones y no es el regulado el que establece los procedimientos de conocimiento en cada una de las estructuras y las diferentes obligados, pues hace que sea mucho más complicado, más propenso al régimen, a la aplicación del régimen sancionatorio, porque lo que se hace es establecer detalles que si no se cumplen, entonces van a dar objeto a las múltiples sanciones y por eso seguimos insistiendo que la debida diligencia puede establecerse, no solamente con las normas expedidas en el artículo 17 de la resolución, sino adicionalmente con todas las disposiciones hoy regulatorias, recomendaciones y además interpretaciones que se han venido trabajando para que se den. Y además pueden ser obligaciones jurídicas mínimas para sociedades y estructuras que son sencillas, pero además esos parámetros pueden llevar a encauzar a que se tenga que hacer, y en eso están los procedimientos, dependiendo de los niveles de riesgo o dependiendo de ciertas revelaciones que deben darse para efectos de los debidos controles, o para personas jurídicas y otras estructuras que pueden darse que en algún momento deberían establecerse como condiciones de carácter particular y específico. En conclusión, aquí el elemento riesgo, y el riesgo para nosotros es la evasión, pues es la que lleva a que se desarrollen esos procedimientos, se establezcan esos defense file para que el contribuyente obligado
pueda probarle a la administración tributaria que obró de acuerdo con las normas que aquí podrían señalarse, inclusive las mismas civiles, de actuar con diligencia a efectos de poder cumplir con lo que el legislador señala. Llama mi atención para finalizar, es un poco por qué nosotros en Colombia siempre nos empecinamos en ir más allá de las mismas exigencias que a veces establecen los organismos internacionales. Y entonces comenzamos a crear unas estructuras mucho más complejas. Comparto totalmente lo dicho por Carolina frente a los temas de las sociedades extranjeras, adicionalmente porque creo que no hay facultad regulatoria para ellas, aunque muy seguramente ahora más adelante con Mario vamos a comenzar a mirar que las otras estructuras sin personería jurídica que operen dentro del país sí deben actuar, y allí esa debida diligencia sí se convierte en un hecho de alto riesgo para los obligados por las dificultades que puedan darse en el torno de su interpretación. Pedro, si puedo agregar, porfa, uno de los comentarios que he recibido en esto es, ya en el plano internacional, mucha gente se pregunta si esta es una norma de aplicación ya extraterritorial para países que no tienen por qué regirse por ley colombiana. Y me explico un poco mejor. Un poco lo que he recibido, digamos, tratando de, obviamente, empezar a cumplir con esta obligación es que hay una separación entre la persona que pueda estar sujeta a una sanción por no entregar la información versus la persona que debe entregar la información. Un poco la resistencia que uno empieza a encontrar, y estos son temas de la práctica de los cuales, por supuesto, todos vamos a aprender, es cuando empezamos ya en el proceso acompañando, digamos, a contribuyentes a obtener la información. La respuesta de asesores del exterior es: esa norma no nos aplica a nosotros no la vamos a entregar. Entonces empieza ya una preocupación porque quien debe entregar la información no la está entregando, pero la sanción la está sufriendo el contribuyente en Colombia. Entonces, estos temas de debida diligencia, nosotros sí vemos que hay una oportunidad de perfeccionar un poquito más, sobre todo la parte de la documentación soporte para evitar sanciones masivas que al final se traducen en afectar el mercado. Sí, yo en ese tema comparto contigo de que, por lo menos a título de sociedades, sería bien complicado entrar a regular y sobre todo en las cadenas, porque dense cuenta que, y ahora muy seguramente lo vamos a mirar más en detalle, que el fenómeno que aquí se da es la utilización abusiva de estructuras jurídicas, de estructuras sin personería jurídica para ocultar capitales y hacer evasión fiscal. No hablo de los temas de lavado de activos o los temas que corresponden al sector financiero. Entonces, por eso me parece que el tema de las sociedades, pues de alguna manera soluciona parte del conflicto, pero en lo que sí me parece que debe tener toda la vigencia y la profundidad necesaria en la debida diligencia son las otras estructuras como los fideicomisos, por ejemplo, y los similares, porque si están operando en Colombia, así no sean constituidos en Colombia, pues definitivamente bajo la premisa de la evasión sí deben tener las informaciones respectivas. Ahora, ¿qué podría uno darle alguna preocupación? Y también lo vemos, de hecho, en nuestra oficina manejamos y asesoramos a varias entidades financieras la complejidad que al respecto se va a dar, porque ahí sí, no solamente deben tener los procedimientos que nosotros se lo hemos recomendado a nuestros clientes, que sean absolutamente claros, que sean además establecidos para efecto de aportarlos como prueba, porque si tú tienes unos procedimientos y esos procedimientos agotan un proceso para efecto de llegar al beneficiario final, persona natural, y tú no lo has podido hacer porque definitivamente después de través de agotarlos no se dio, pues obviamente las sanciones van a ser onerosas. Y lo que más me preocupa en el tema sancionatorio, aunque lo vamos a ver después, es que definitivamente le dieron paso incluso a determinados otros usos que podrían ser altamente complejos. Por eso tampoco entiendo lo que estaba diciendo Juan Daniel como recomendación y explicación de la DIAN de que este es un registro no fiscal. Para mí tiene efectos, y tantos efectos, entre otros,
que pueden en aras de evitar el abuso, inclusive permitirle a la DIAN recaracterizar transacciones, y eso no es uso fiscal. Si yo tengo cualquier tipo de estructura no sin personería jurídica y la DIAN consideró, y están las facultades mencionadas en la resolución, que no es la que él cree y dice que puede recaracterizar el tipo jurídico respectivo, esto no podríamos decir nosotros que va más allá de lo que como recomendación amable y explicación marginal hace Juan David Parra, en el sentido de que es simplemente un registro el que se lleva. A mí me parece que tiene unas profundas implicaciones. Y para terminar este tema de la debida diligencia, también quisiera decir que otro de los puntos que preocuparía es que la DIAN nos explicara, y en esto Juan Daniel puede ayudarnos a clarificar, cómo juega esto con la información exógena. Si hay un registro y ese registro es completo, pues supondría uno que desaparece de inmediato de la información exógena. Y eso sería obviamente apenas el punto justo para equilibrar las cargas de los contribuyentes, porque si es así, que hoy deben cumplir con muchísimas más obligaciones, pues por supuesto cada vez las obligaciones de las sociedades colombianas van a ser más agobiantes. Yo aquí tengo un comentario, sé que Juan Daniel va a responder, pero tengo un comentario sobre lo que decía Pedro, en el sentido de que la finalidad de esto es combatir la evasión. Lo que creo es que al final, si esa fuera la finalidad, no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque reportar a una persona que tenga el 5% no significa reportar a un contribuyente. Una persona respecto a una sociedad jurídica que tenga el 5% no necesariamente es contribuyente respecto de esa sociedad. Y lo mismo respecto a las estructuras sin personería jurídica. Cuando se tiene que reportar todos los involucrados en un contrato de fiducia, como el fiduciario, el beneficiario, el fideicomitente, alguna de esas personas no necesariamente será contribuyente. Entonces, al fin, yo coincido contigo, Pedro, en el sentido de que esto sí tiene efectos fiscales porque es una información que en todo caso va a ser utilizada por la administración tributaria y se va a pretender de alguna manera cruzar, digámoslo, con la información que tiene. Pero esto no necesariamente va a generar un mayor impacto. Buenos días. Está lloviendo. En evitar la evasión fiscal o la elusión tributaria. Gracias. Una pregunta más bien para Juan Daniel, y es, ¿y la DIAN entonces estaría legitimada para utilizar la información que está en el registro único de beneficiarios finales y usarla en la fiscalización o en las fiscalizaciones en relación con otros temas tributarios? Si ahí podría utilizarla o si simplemente va a tomar la información y la tendría para efectos informativos de quiénes son las personas naturales, nuevamente en aras de la transparencia y en aras de evitar la comisión de delitos. Ahí es donde creo que se da la distorsión entre lo penal y lo tributario. Y doy la palabra a Juan Daniel para que él nos explique su perspectiva sobre el tema. Carolina, perdón, antes de Juan Daniel, que me parece clave en ese tema que acabas de decir es que en la identificación del beneficiario final, si ese beneficiario final tiene residencia en Colombia o nacionalidad en Colombia y otros países, la primera que identificar es la colombiana. Eso es un punto adicional para ver si esa información tiene uso tributario o no. Pero yo quisiera también antes, y qué pena que Juan David nos explique, porque pues él tiene una posición importante, es que Carolina estuvo hablando de un tema muy importante en donde se establece el umbral del 5%. Revisando la legislación internacional, lo recomendado por Gafi es el 25%. Aquí nos fuimos al 5%, es decir, como le digo, siempre nuestra posición es ir más allá de lo que los organismos internacionales recomiendan, lo que hace absolutamente complejo este manejo. Además, partamos del principio, Carolina, que Gafi no es que esté recomendando que haya un umbral. Dice, algunos países del mundo han escogido un umbral. Señala que la mayoría están sobre el 25% y señala adicionalmente, como hecho curioso, que Colombia ha escogido el 5%, o sea, somos más papistas que el Papa. Eso es un tema que llama profundamente la atención, porque pues obviamente vuelve muy complejo todo este manejo.
Bueno, Totalmente demos de la palabra un acuerdo. minuto a Juan Daniel para que Sí, para que pueda nos explicar. conteste No, todas estas yo, inquietudes yo tan solamente iba a valiosas. decir que sobre ese tema del 5%, Pedro, tienes toda la razón. Y ese es un tema que hemos hablado precisamente con Juan Daniel en el pasado y es, ¿por qué? ¿Por qué vamos a recurrir al 5%? ¿Por qué no nos fuimos por el criterio estándar del 25% al que hace referencia Pedro? Eso también podría ser un buen tema de discusión. Pero, y Juan Daniel, yo creo que 3 puntos aquí importantes. Lo primero, 5 versus 25%. Lo segundo es la relación fiscal y de la posición de la DIAN frente a la información que va a recibir de parte de los registros, porque también es muy, muy importante que todos lo tengamos claro. Y lo tercero, un poco la visión de la DIAN frente a la responsabilidad de la debida diligencia. Y viéndolo de pronto en dos partes, que un punto que Pedro tocaba muy bien es aquellos que pertenecemos al sector financiero, pues creo que tenemos unos procedimientos muy claros y llevamos mucho tiempo trabajando en esto, pero aquellos que no pertenecen al sector financiero, ¿qué pueden esperar de la posición de la DIAN frente al concepto de debida diligencia? Esos 3 puntos creo que Perfecto, Mario. si les tocamos son El muy, muy primero, claros. vale, el primero es de pronto hacer alusión a mi intervención en relación con el uso de la información. Yo no estoy diciendo que este uso de la información no sea o tenga temas fiscales, estoy diciendo que el único uso que se le va a dar a la información no es fiscal, también hay, como ustedes ven, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, las Supersociedades y la Superfinanciera y UIAF van a tener acceso a esta información. Entonces, y era en relación porque Carolina pues preguntaba por qué la DIAN y por qué no las otras entidades, por ejemplo, como la UIAF, que es, digamos, la líder en todo el tema de GAFI, ¿cierto? Entonces, como para primero precisar que claro que va a tener efectos fiscales, pero también va a tener efectos en el lado de activos financiación del terrorismo. El uso de la información, también para darle respuesta a Carolina, es como si fuera la exógena, entonces también va a poder utilizar esta información para fines también de fiscalización o demás procedimientos, digamos, fiscales. En relación con la pregunta de Pedro, desde el 2019 ya no se solicita la información de beneficiarios finales en la exógena, es decir, que no se está haciendo un doble reporte de beneficiarios finales, sino únicamente se da espacio al reporte de los beneficiarios finales a través del registro único de beneficiarios. Por el lado de la debida diligencia, digamos, creo que es muy importante y para todos los presentes tener claro debida diligencia del cliente, debida diligencia de proveedores, que como tú lo decías, Mario, está muy claro, digamos, la superfinanciera y las supersociedades, por ejemplo, a través de Sagrilaf, tiene muy claro la debida diligencia que tiene que implementarse. La debida diligencia, digamos, de este registro único de beneficiarios va más ligada a sí mismo, es decir, yo como obligado a identificar mis beneficiarios finales, ¿cierto? A reportar mis beneficiarios finales, qué debida diligencia debo implementar en torno a este tema. Y pues lo hemos discutido internamente, también lo hemos discutido, ya llevamos más de 2.500 personas durante las diferentes capacitaciones que hemos dictado desde enero. Es un tema, digamos, que lo dejamos muy abierto. Seguramente cuando ustedes vean en la parte práctica cómo se reportan los beneficiarios y el tema tan amplio de poder decir, oiga, Diane, yo traté de hacer todo lo posible, hice todos los actos necesarios para poder identificar mis beneficiarios finales y no fui capaz de identificarlos por X o Y motivo. Seguramente si pues vamos a sacar otra resolución o un concepto en torno al tema de la debida diligencia, pero en el artículo 17 pues es claro que habla de incluir el conocimiento de la cadena de propiedad y control de la persona jurídica, estructura sin personería jurídica o similar. Es decir, que yo debo tener este conocimiento para poder aplicar la debida diligencia y poder identificar mis beneficiarios finales, ¿no? No sé si se me pasa alguno de los puntos, Yo te quería Mario. comentar, perdóname Mario, pero una cosa que en el tema este de la debida diligencia y que Mario me pidió que comentara, se está hablando que se debe suministrar la información al registro único de beneficiarios finales RUB, pero encontramos en la resolución que se crea algo que es como complementario y también va a administrar la DIAN, que es el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica. Entonces, simplemente para claridad, ese sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica está incorporado dentro del RUB, es una información paralela, es una información que deben dar estas estructuras fuera del contexto general, o todo el género es RUB y sobre el RUB se hacen todas estas informaciones particulares.
Gracias, Pedro. El sistema, el CIES, es el medio a través del cual estas estructuras sin personería jurídica que no están obligadas a tener un RUT, ¿cierto? Por lo general, los patrimonios autónomos que ejercen actividades de comercio exterior sí están obligados a tener pues a expedir un RUT y tener un NIT. La forma en la que nosotros identificamos para que no todas las estructuras, ¿cierto? Porque fiscalmente, pues tampoco todas las estructuras deben tener un NIT. Identificamos es que estas estructuras deben expedir un número de identificación y a través de ese número de identificación, pues reportar sus beneficiarios finales. El tema del 5%, ¿vale? Entonces, el tema del 5%, y se los exponía yo también a varios gremios, hay países como Argentina, digamos, que no tienen un umbral ni del 0%, es decir, que todas las personas jurídicas, todas las beneficiarios finales, independientemente del umbral, deben ser reportados, países como Argentina, otros países como Perú, que tiene el 10%, otras jurisdicciones que tienen el 15%. Lo que dice la recomendación Gafi es que mínimo debe ser del 25%, digamos, como lo tiene Estados Unidos. A través de un análisis que hicimos no reciente, sino lo hicimos para la ley del 2019, identificamos que el umbral que deberíamos utilizar en Colombia era del 5%. Nos pareció que el 10% es muy amplio en relación con la identificación de esta persona que tiene un beneficio del 10%, una titularidad del 10%. Entonces, eso es porque llegamos al 5% y pues también lo hicimos en concordancia con la recomendación Gafi y junto con Gafi y la OCDE. No sé, Mario, si se me queda algún tema pendiente No, en torno a esto. muy claro, muy claro. Entremos, si les parece, en materia de las estructuras sin personería jurídica, que creo que nos va a llevar un buen tiempo de conversación. Y lo primero, y aquí voy a solo dar un par de puntos importantes para tratar. En estructuras fiduciarias, sector que yo represento, y pues los fiduciarios llevamos bastante tiempo lidiando con este tipo de conceptos. Tenemos muy claro el concepto de debida diligencia, pero frente, digamos, a esta iniciativa nos encontramos con que el volumen de información que se nos está requiriendo es avasallante, y solo para que tengan una idea de los números y las cifras a las que nos estamos enfrentando acá. Estructuras, digamos, de fideicomisos, negocios fiduciarios, fondos de inversión colectiva, fondos de capital privado, digamos, estructuras de custodia, con corte al año pasado, eran más de 25.000. Entonces, cuando ponemos de presente que hay más de 25.000 estructuras que vamos a tener que entrar a implementar en este desarrollo de beneficiarios finales, pues podrán entender que, y es importante que todos lo tengamos en la cabeza, pues la cantidad de ajustes al interior de las entidades que hay que hacer para poder cumplir con estos requisitos. Ajustes en formularios de vinculación. Las entidades financieras, pues que le pedimos información a nuestros clientes, teníamos unos campos, y todos ustedes han llenado y han diligenciado campos en los formularios de vinculación. Vamos a tener que hacer ajustes en los formularios de vinculación para poder solicitar esa información. Hay contratos fiduciarios, más de 20.000, que están firmados y que tienen, digamos, unas necesidades de ajustarse para poder solicitarle a los partícipes de esos contratos pues, la información que vamos a tener que suministrar en los registros. Adicional, pues, digamos, a todos los cambios de proceso responsables al interior de las entidades, a los cambios que debemos hacer en materia de salvaguardar esta información que nos van a dar para efectos de llenar los registros. Entonces, digamos que el volumen de información y la cantidad de procesos que tenemos que modificar al interior de nuestras entidades es realmente importante. Y obviamente entendemos los tiempos y hemos sido muy vocales frente a la ampliación de los tiempos. El proyecto de resolución de hace unos días pues, nos da ahí unos espacios adicionales, pero simplemente para entender que estas estructuras, por lo menos sin personalidad jurídica, de lo que hace referencia desde el sector financiero, pues tienen unos volúmenes realmente grandes y que la implementación puede ser, digamos, puede llevar tiempos, procesos y esfuerzos muy importantes por parte de las entidades que trabajamos en el sector fiduciario. Entonces, ya, digamos, poniendo eso de presente, hablemos un poco más de las estructuras sin personalidad jurídica. Digamos, y solo para presentar aquí la conversación. Juan Daniel,
Los contratos de encargo fiduciario, los contratos de mandato, pues tenemos presente que no son parte, digamos, de esta iniciativa. Simplemente confírmenos y denos un poco su visión acerca de patrimonios autónomos, fondos, frente a este proceso. Gracias, Mario. Sí, sí, primero dejar claro que el contrato de mandato de encargo fiduciario pues no es considerado una estructura sin personería jurídica, ¿cierto? En las definiciones del artículo 1 de la resolución 164 establecemos de manera muy enunciativa el tema de qué se considera una estructura sin personería jurídica: patrimonios autónomos constituidos mediante contrato de fiducia mercantil, contrato de colaboración empresarial, fondos de capital privado de inversión colectiva, fondos de deuda pública, fondos de pensiones y cesantías. Y aquí es muy importante entrar a revisar porque ustedes, pues como tú lo mencionabas, Mario, el tamaño de la información, ¿cierto? Digamos, pensemos no en un patrimonio autónomo, sino en un fondo de pensiones, pues es gigantesco, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos y hacemos esta propuesta, también como volviendo a los antecedentes un poco de, mire, si tiene más de tantos beneficiarios finales, porque los beneficiarios finales, recuerden que las estructuras son, no importa el umbral, sino son prácticamente todas las personas que están relacionadas con ese contrato. Pues le preguntamos a Gapi, a la OCDE, ¿sería posible que por encima, no sé, 50.000 beneficiarios, 10.000 beneficiarios, podamos hacer esa exclusión? Lo que nos dice Gapi es la recomendación, digamos, 25 es muy clara y dice todas las estructuras sin personería jurídica. Entonces, por eso nos vemos en la obligación nosotros de incluir en el numeral sexto del artículo primero de la resolución en torno con las estructuras este tema. Sin embargo, aquí también es importante pues volver al tema de la resolución exógena porque no es tampoco algo nuevo. En el literal N del artículo 631, ¿cierto?, del estatuto, también hablaba de patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva. Es decir, que por más que esta obligación ahora de hacer el reporte es a través del registro único beneficiario, ¿cierto?, es algo que desde el 2016 al 2019 los patrimonios autónomos y los fondos de inversión colectiva ya tenían que venir pues realizando, incluida la debida diligencia, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay digamos, el reto salta por la cantidad de información que hay que entregar. Digamos, cuando mira las tablas, y esto probablemente es un tema realmente operativo, cuando mira las tablas de la cantidad de información que hay que entregar frente a esta nueva iniciativa, pues es demasiado grande y digamos, es adicional a lo que veníamos trabajando. Entonces, digamos, ahí van a haber unos retos muy, muy importantes de cara a lo que es este reporte y de cara, sobre todo al día a día. Hemos visto es que en el día a día, pues eso ya unas complejidades muy, muy relevantes, pero bueno, digamos, pasando... Mario, un comentario, Mario, al respecto. A mí me parece que el hecho de que la resolución 16 en el famoso numeral sexto del artículo primero señale, incorpora idea a título absolutamente descriptivo cuáles son las estructuras sin personería jurídica y mirando las planeaciones internacionales elaboradas con fines no transparentes como las de buscar la evasión fiscal o temas más complejos como la corrupción, lavado de activos o la protección del terrorismo, pues podría pensarse también que una información de esta naturaleza también comienza a desmotivar que muchos de los que utilizan esas complejísimas estructuras pues lo sigan haciendo porque constituyen en determinado lugar en el exterior, por ejemplo, un fideicomiso y a través de estos vehículos en diferentes capas establecen diferentes organizaciones, inclusive personas jurídicas con personería, sociedades típicas, simplemente para ocultar su figuración internacional y nacional. Pues obviamente me parece que esto también es una forma de desmotivar. Yo sé que es mucho más trabajo, pero es que aquí no me refiero a los temas que no le importen a la DIAN, sino a la DIAN, la lucha contra la evasión debe ser total y no tiene ningún sentido que los que puedan hacer unas elaboraciones absolutamente complejas a través de estructuras internacionales de varias capas, sí sean protegidos por temor a que la información es mucho, en tanto que los que están utilizando estas importantes instituciones para hacer negocios efectivamente, a eso sí, pues obviamente les toque hacer y cumplir con la obligación. Por eso me parece que bienvenida esa información, así sea complicada. No, de acuerdo. Digamos que al final estos casos pueden ser complejos,
pueden llevar unos ajustes en procesos, pues, pero al final pues hay que hacerlos y nosotros también acompañamos esta iniciativa. Simplemente el comentario es, esto va a requerir de unos ajustes bien importantes y probablemente los plazos no acompañan los esfuerzos que hay que hacer y las complejidades que esto tiene de presente, pero pues clarísimo y acompañamos de todo sentido esta iniciativa porque pensamos que además representa un valor agregado en general para la economía y para la sociedad bien importante contar con estos registros. Lo que pasa es que es importante tener en cuenta la complejidad que este cambio implica para las entidades pues, que administramos este tipo de estructuras. Mario, yo tengo un comentario Vale. sobre eso, Pedro, y es que también creo que hay un desincentivo a estructuras que sean muy simples y que no pretendan buscar la evasión, sino que simplemente sean una forma de organizar patrimonialmente una riqueza o una situación común y corriente. Piénsese en un patrimonio autónomo que ha establecido un papá en favor de sus hijos y que les ha puesto como condición a uno cuando se gradúe, al otro cuando se case, al otro cuando... Y resulta que en una estructura tan sencilla que no pretende desde ningún punto de vista, digamos, propender por la evasión fiscal, pues como esta estructura hay miles. Y yo creo que aquí sí hago eco de lo que dice Mario en el sentido de que hace compleja, digamos, el cumplimiento para los contribuyentes con estructuras que son muy sencillas y que no tienen nada que ver con la evasión fiscal. Y sobre todo que para la DIAN, cuando sepa quiénes son los hijos y cuál es la condición que tienen, y si uno está esperando recibir cuando se case y el otro cuando se gradúe, en fin, esa información no le va a servir para nada desde el punto de vista de sus finalidades de recaudo de tributos. No le va a servir. Y sin embargo, sí impone la obligación de suministrar la información. Entonces creo que esto desincentiva mucho también y pone una complejidad y un costo de cumplimiento alto también del lado de toda suerte de estructuras, no solo aquellas que están buscando la planeación tributaria agresiva, como se mencionaba hace un segundo. Y hablemos un poquito de eso, Rodrigo. Permíteme decir una sola cosa, Mario, perdona. Y hay un tema comercial importante. Hay acuerdos donde no necesariamente los socios quieren ser visibles por razones comerciales, ni siquiera de evasión, porque cada socio luego lleva a su contabilidad su ingreso, etcétera. O sea, no, pero por razones comerciales, a veces en los contratos no hay socios, no aparecen socios. Y ese tipo de cosas puede también afectar la dinámica financiera del país. En estructuras muy simples, por ejemplo, como la que está mencionando Carolina o cualquier otra ya de tipo comercial. De acuerdo, Rodrigo, simplemente su visión sobre el tema de beneficiarios condicionados. Digamos que esto es algo que es muy común en estructuras patrimoniales, en estructuras pues, de comerciales normales. ¿Cuál es su percepción sobre, digamos, la obligatoriedad frente a los beneficiarios condicionados? Claro, lo primero es la resolución define la condición como hecho futuro e incierto. Y eso, digamos, al llevarlo al contenido del registro, puede ser un poquito complejo en el sentido de tener que definir cuál es ese hecho futuro e incierto, sobre todo si ese hecho futuro e incierto depende de un tercero y no del propio beneficiario. Yo creo que hay un reto importante para la persona que esté haciendo el registro por parte del obligado. El otro tema que puede ser un tema, digamos, práctico y técnico, pero a la hora ya uno de sentarse a hacer el registro, uno se pregunta cómo mide uno la condición versus los porcentajes. Porque hacer la condición un hecho futuro e incierto, puede ser que al momento de registrar el porcentaje de cada uno de esos beneficiarios, puede ser que cada uno registre el 100%. Entonces, puede existir, y esto es algo simplemente de conversarlo y estar todos coordinados también de la mano de la DIAN, puede ser que una estructura, el ejemplo de Carolina es buenísimo, donde una estructura patrimonial, una fiducia civil colombiana donde hay dos hijos, puede ser que uno reciba el 100% y puede ser que uno reciba el 0, o puede ser que el otro reciba el 100, o puede ser que reciban el 50%, entonces no está claro
el tema del porcentaje versus la condición. También otro tema importante es, puede ser que la condición no sea conocida. Y ese es un tema muy sensible, porque puede ser que ni siquiera el administrador de ese patrimonio conoce la fundación en un momento determinado. Entonces, ahí podemos estar frente, digamos, a una inexactitud al momento de hacer el registro y de presentar la información que, por supuesto, trae sanciones. Son temas que yo creo, para serte muy franco, Mario, son temas que yo creo que en la práctica todos, incluidos la DIAN, vamos a aprender y seguramente vamos a ir perfeccionando. De acuerdo. Y Juan Daniel, un comentario frente a esto. Digamos que hemos visto que, y tomando el comentario que acaba de hacer Rodrigo, probablemente en la práctica vamos a aprender mucho de esto y nos vamos a ir pues como organizando. ¿Cuál es la visión de la DIAN frente a esto? Porque pues al final tenemos varias inquietudes, tanto sustantivas como operativas, pero por ejemplo, en el tema de beneficiario condicionado, ¿cuál es la opinión de la DIAN frente a esto? Gracias, Mario. Yo creo que cuando entren ustedes a revisar de pronto y si tuvieron la posibilidad de estar la semana pasada en el conversatorio práctico ya del reporte de los beneficiarios, en el tema del beneficiario condicionado, pues hay un espacio para poner la condición de este beneficiario que está sujeto a una condición, ¿cierto? Y en torno a este beneficiario condicionado no se pide nada más que la fecha desde la cual existe esa condición. No hay porcentaje de beneficio, no hay porcentaje de titularidad, no hay nada más allá, digamos, de saber o tener un conocimiento de que existe esta condición para que pues se pueda determinar quién es el beneficiario final, pues persona natural, detrás de esta estructura sin personería jurídica, ¿no? Pero ahí déjame aclarar una cosa, Juan Daniel, y es, cuando hacemos el registro, por ejemplo, de una entidad que sí tiene personalidad jurídica, pero arriba hay una estructura sin personería jurídica, nosotros en la entidad sí debemos identificar el porcentaje. Entonces, eso lo hace un poquito complejo. Cuando uno lee el parágrafo del artículo 6, dice, si arriba hay una estructura sin personería jurídica, usted me debe identificar a los beneficiarios finales y si están condicionados me dice cuál es la condición. Pero cuando hago el registro de la entidad y en la entidad identifico esos beneficiarios, les tengo que dar un porcentaje. No lo tienes que hacer. No lo tienes que hacer, registro. Rodrigo, cuando tú, así tenga la persona jurídica, tenga arriba una estructura sin personería jurídica, ¿cierto? Que tenga el 5% más de la persona jurídica y existe un beneficiario condicionado, tú bajas ese beneficiario a la persona jurídica y dices, mira, es el beneficiario final, ¿cierto? Este beneficiario es condicionado, existe como beneficiario condicionado de esta persona jurídica y no tienes sino que incluir la fecha desde la cual existe esta condición, ¿vale? Porque digamos, esa misma pregunta que tú te haces era la pregunta que nos hacíamos nosotros. ¿Cómo voy a establecer yo un porcentaje de titularidad o de beneficio, ¿cierto? Cuando está sujeto a una condición, ¿vale? Muy bien. Yo quisiera hacerle un comentario a Juan Daniel, a ver si nos da alguna claridad de cuál es el objetivo fundamental. Porque revisando fundamentalmente todas las disposiciones y las orientaciones internacionales, se habla siempre de la búsqueda de la persona natural final o el controlarte respectivo, siempre buscando que haya en cabeza de una persona natural que tenga una verdadera relación de control o de propiedad o el beneficiario. Sin embargo, en ese artículo 6 que ustedes están comentando, en el numeral tercero se dice que cuando no se identifique ningún beneficiario final bajo los criterios señalados anteriormente, se considerará como beneficiario final a la persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una persona natural que ostente una mayor autoridad. ¿Esto qué significa en términos específicos cuando hablamos de lucha contra la evasión? Pues muy seguramente que aquí también se le está estableciendo una responsabilidad más allá de la que como titular de una obligación específica e individual de carácter tributario tiene frente a la administración, hasta dónde puede terminar, o mejor dicho, hasta dónde el hecho de ser el representante legal está convirtiéndose adicionalmente en una forma de tipificar un ingreso indirecto que podría tener por la responsabilidad, o solamente está dirigido a que él debe dar la información, porque si es el que debe dar la información,
no habría mayor inconveniente, pero pues obviamente sí preocupa mucho qué quiere la DIAN o qué considera la DIAN y qué van a mirar sus funcionarios. Acordémonos que aquí los que a diario tenemos que trabajar en la vida de lo que son las investigaciones tributarias, a veces uno puede llegar a diferentes tipos de conclusiones. Una cosa quiere la ley, otra vez se establece el reglamento y en últimas el funcionario individual, qué es lo que considera dentro de su discrecionalidad. Muchas gracias, Pedro. Y digamos, para dar un parte de tranquilidad, estas mismas conversaciones que estamos teniendo con ustedes, estamos teniendo con todos los directores seccionales, con los funcionarios DIAN, para que ellos entiendan, digamos, cuál es el propósito de esta reglamentación y cómo es que deben ellos percibir, pues, digamos, esta resolución reglamentaria. En torno al numeral tercero, y creo que Carolina un poco cuando hablaba del tema fiscal y el tema de que este numeral tercero, por ejemplo, no ayuda mucho al tema de la evasión fiscal, es porque la recomendación 24 pues establece el término del umbral del 5%, ¿cierto? Después habla en el numeral segundo de un tema de control por otro medio, que pues definimos qué es control en el artículo primero de la resolución, y lo que dice, ¿cierto? La recomendación 24 es cuando usted no puede identificar ningún beneficiario teniendo la información, ¿cierto? Que tenga el 5% más del capital, los derechos de voto, el 5% del beneficio de los activos, rendimientos, utilidades, tampoco exista ninguna persona que ejerza un control por otro medio, pues reporte el representante legal. Y es importante tener en cuenta que es una única persona. Entonces, hablaban, por ejemplo, es que encima del representante legal también puede haber una junta, pues lo que quiere, digamos, y sabe la DIAN es que si no identificó por el 1 y por el 2, es como un remanente, ¿cierto? Reportar a este representante legal sabiendo que es posiblemente esta persona no obtiene un beneficio económico como el que se obtiene esta persona que tiene el 5% del capital o los derechos de voto. Entonces, eso es, digamos, ligado y en concordancia con la recomendación 24 de Gafi. Claro, Juan Daniel, va muy de la mano con el proceso de debida diligencia, porque, y eso es lo que está generando, digamos, también, simplemente recojo lo que hoy es a nivel de representantes legales, que no pueden obtener la información. Entonces luego viene la pregunta, la inicial de esta conversación, y es, ¿cómo puedo soportar que no logre obtener la información sabiendo que la obligación es una obligación continuada? Entonces, lo que está pasando, personas que pueden estar, por ejemplo, en la situación que está Mario, a todo nivel, por supuesto, uno empieza a ver que las personas empiezan a angustiarse un poco y quizás a pensar no seguir en esa función precisamente por la obligación que tienen de tener que demostrar que hicieron todos los actos necesarios sin saber esto qué quiere decir para identificar al beneficiario final. Ahí hay un reto importante. Por eso, en esa parte del reto, me parece que si bien la ley no da, Rodrigo, específicamente en la resolución, los contenidos del due diligence, y yo digo que afortunadamente es que nosotros le hemos recomendado a nuestros clientes que establezcan los procedimientos claramente específicos. Yo sí le puedo probar en un defense file a la administración que he obrado con la debida diligencia y que adicionalmente tengo todos los procesos y los check-in respectivos para poder mirar qué es lo que definitivamente debo aportarle yo a la administración tributaria para considerar que he obrado con la debida diligencia. Preocupa es si estoy completamente de acuerdo en que se involucre a la persona natural representante legal, porque pues definitivamente no solamente en el tema de que pueda ser responsable fiscal de parte del procedimiento, sino cabeza de las muchas sanciones de las cuales vamos a hablar, o no de las muchas, de las sanciones. Y entremos rápidamente en el tema sancionatorio, porque al final, pues, digamos que todas estas inquietudes en la práctica, pues, terminan en angustias y en temores a nivel sancionatorio. Digamos que el artículo 20 de la resolución establece, digamos, todo lo referente a los temas sancionatorios en materia de suministro de la información, pero nuevamente, frente a la cantidad de inquietudes que hemos presentado en los últimos minutos, frente a la responsabilidad de la persona natural, frente al proceso de debida diligencia y cómo, digamos,
catalogar o graduar esos procesos de debida diligencia frente a procesos sancionatorios y al no recepción o no entrega de información por parte de quienes la tienen que suministrar. Juan Daniel, ¿cuál es, digamos, esa percepción que tiene la DIAN frente al incumplimiento o no incumplimiento de algunos de esos requisitos y cómo hacer estas conversaciones que nos parece muy acertada que estas mismas conversaciones se estén teniendo al interior de la DIAN? Porque como bien lo mencionaba Pedro, pues al final pareciera, o hay algunos casos en donde las visiones son encontradas y lo que uno creía no es lo mismo que el funcionario de la DIAN está percibiendo. Pero, ¿qué tiene para decirnos la administración en materia sancionatoria frente a esta iniciativa? Gracias, Mario. Pues el artículo 20 yo creo que es muy claro en este tema, ¿cierto? El artículo 631 RD del Estatuto Tributario establece el tema de cuando el obligado a suministrar la información en el registro no la suministre de manera errónea o incompleta y o no actualice, ¿cierto? Será sancionado según lo previsto en el artículo 658 RD del Estatuto, que es el que aplica, ¿cierto?, para el registro único de tributario. Adicionalmente, y digamos, pues ustedes saben que por resolución no se pueden crear sanciones, pero sí me parece a mí importante que digamos, al momento de leerlo, pues se tenga esto en cuenta. Al momento de la DIAN solicitar la debida diligencia, como lo establece también ese segundo inciso del artículo 20, y el contribuyente o el obligado no la entregue, ¿cierto?, no se suministre dentro del plazo o presente errores, ¿cierto?, será sancionado de acuerdo con el artículo 651 del Estatuto, que es el tema, igual que el tema de exógena. Y en torno al inciso tercero, yo no sé, Pedro, si tú quieras hablar aquí de este tema que estuvimos discutiendo en torno a la falsedad en documento público o alguien más. Pues en términos generales, tal vez tendría un puntico antes hablar del tema respectivo de la falsedad en documento público, porque uno podría pensar que el tema de sanciones que está en el artículo 20, pues busque fundamentalmente que si hay un registro de información, automáticamente, incluso de manera persuasiva, le esté avisando a los contribuyentes que no esté completo. Y eso es perfectamente lógico si diseñamos un algoritmo contributivo. Entonces, hay una información y hay la posibilidad de decir que no esté completo. Pero miremos nosotros en el caso de una fiduciaria, y Mario lo señalaba de manera específica, que tiene una innumerable cantidad de clientes, y la administración tributaria, en uso del inciso tercero, que dice que cuando sea solicitada por la administración, entonces ya no es, yo informo a través de un sistema que tiene una forma modular de proporcionarle información y muy seguramente puedo incorporarle algún tipo de información adicional, exculpatoria sobre aquellos casos donde no tengo información, a que la DIAN hoy inicie otra nueva forma de investigación, que ya no sería propiamente sobre información exógena o sobre incumplimiento de obligaciones básicas o formales, sino específicamente las que tienen que ver con el beneficiario efectivo, porque dice que cuando sea solicitada por la administración y la misma no sea suministrada o no se suministra dentro del plazo establecido o el contenido presente de errores y no corresponda a lo solicitado, pues aquí puede haber en un sinnúmero tan grande de relativas informaciones particulares cualquier tipo de error, y aquí no está ponderando absolutamente nada, y entre otras cosas lo está haciendo una resolución. Me llama profundamente la atención, y tú lo decías, Juan Daniel, al respecto, hasta dónde una resolución puede tipificar una sanción, porque aquí simplemente lo debería haber hecho la ley específicamente, porque me parece que ir más allá en una investigación podría ser altamente más complejo. Además, que también tienen los ribetes penales. Esos ribetes penales sí que me dan una preocupación, porque en determinado momento, y lo hemos visto en algunos casos, cuando no tiene información, entonces la DIAN hace fiscalización a través de la fiscalía, y es así que es un riesgo mucho más grande. Pero ahí hay un tema importante, y es la definición de información errónea e información falsa. Es muy fácil caer, y lo veíamos, por ejemplo, para definir condicionado, definir porcentajes. Puede haber un factor de interpretación de buena fe,
que nos lleve de información errónea a información falsa. Y eso, lo que dice la resolución, digamos, puede ser un poquito preocupante porque la resolución dice, podrán aplicar sanciones penales o civiles. Lo primero, esto está a nivel de una resolución y lo dijiste muy bien, Pedro. Lo segundo es, ¿cuál es el verdadero alcance de esto? Y lo que uno recoge de nuevo como asesor es que el contribuyente se siente muy intimidado. Entonces, al momento de presentar la información dentro del proceso de debida diligencia, y por eso insistimos tanto en el tema, la parte sancionatoria se vuelve crítica, porque la sanción no es la misma si entrego información o si la entrego de manera errónea. Puedo terminar entregando información falsa, incluso cumpliendo con el proceso de debida diligencia, porque no toda la información depende del obligado a entregar la información. Por eso el tema se vuelve en un momento dado crítico. Claro, y el Yo porcentaje. creo, Sí, Carolina. exactamente. Yo creo que también hay como tres frentes en el tema de las consecuencias de hacer un reporte de manera indebida. Un frente es el frente del abuso. ¿Por qué? Porque la misma resolución e incluso la resolución de la DIAN en materia de abuso dice que cualquier, de alguna manera, conducta artificiosa para reportar a una persona como beneficiario final que no lo sea, se considera abuso. Es decir, que le daría a la DIAN la facultad de recalificar y reconstruir toda la operación. Por un lado, entonces hay un frente de abuso. Por otro lado, hay unas sanciones desde el punto de vista, digamos, administrativas. Y por otro lado está la posibilidad de que esto caiga dentro del concepto de sanción penal. Y ahí la pregunta sería, ¿cuál sería el delito al cual se vería abocado un contribuyente si comete un error o si se considera que entregó información falsa? Si será la falsedad en documento público, el registro no es un registro de acceso público, el registro, recordemos, es un registro que es solamente de acceso a ciertas autoridades, incluida la DIAN, la Fiscalía, pero también se ha dicho que el documento público es aquel en el cual hay un funcionario público que está ejerciendo funciones públicas cuando lo produce, cuando lo emite. Entonces la pregunta es, ¿aquí habría una falsedad en documento público o aquí habría un fraude procesal? ¿Podría haber un concurso de delitos? O sea, sí hay un grado de incertidumbre que acompaña esta situación. La resolución no define obviamente la sanción porque lo deja a la ley y deja que sea, digamos, la fiscalía la que determine el tema. Y coincido con Pedro en una cosa, cuando se utiliza el derecho penal como mecanismo para fiscalizar desde el punto de vista tributario, pues no se le está dando la finalidad del derecho penal, que debe ser la última ratio del Estado, sino que se está utilizando como forma de presión al contribuyente. Entonces, aquí sí hay un tema en el cual la consecuencia de no hacer un reporte en debida forma puede ser o abuso tributario, o pueden ser las sanciones tributarias, o puede ser un delito, pero no es claro cuál es el delito que quedaría cubierto en este caso. No, y es que en lo que tú decías, Carolina, incluso en términos, y vemos los diferentes papers, el Panama Paper y todos los que tuvimos, que cuando estaban vencidos los términos, en algunos casos la administración puso en conocimiento de la justicia penal y por deficiencia de los mismos clientes, de los mismos contribuyentes o los mismos denunciados, pues terminaron aportando información que no deberían aportar y vimos varios en la cárcel cuando definitivamente estaba prescrito o cuando tenía otro tipo de información. A mí me parece que hacer fiscalización a través de la ley, de la jurisdicción penal, no es leal con la mayoría de los contribuyentes. Cuando hay efectivamente una violación clara y evidente, no pagó la retención en la fuente, se apropió del IVA, pues ahí hay un delito específico que ya señaló la norma. Pero si yo estoy en investigación, si la empresa fiduciaria, como la que Mario bien regenta, se equivocó en un dato, le suministraron como tercero de buena fe una información que él aportó, entonces es la justicia penal la que tiene que entrar a averiguar si la estructura administrativa de Mario cumplió o no cumplió, si van a ser judicializados o no judicializados, y quién dentro de la estructura. ¿Será que tenemos que hoy establecer un responsable
específico como oficial de cumplimiento para este tipo de información tributaria y que sea ese el responsable en materia penal de no haber suministrado la información, es un tema complejo. Y Juan Daniel, hay, digamos que todas las luces puestas sobre su respuesta, digamos, creo que en dos sentidos: gradualidad de las sanciones frente a información, errores, magnitudes, volumetrías en los errores que se puedan presentar, y lo otro, si nos puede hacer una distinción clara de sanción penal, sanción administrativa, y qué casos corresponden a qué tipología de lo que está viendo por lo menos la administración en ese punto. Gracias, Mario. Yo creo que el numeral segundo del artículo 20, el inciso segundo del numeral 20, pues es casi que un copy-paste del artículo 61, el inciso primero, que habla de las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria, así como aquellas a quien se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello, cuyo contenido presente errores o no corresponde a lo solicitado, incurrirá en la siguiente sanción. Ahí, digamos, en la resolución no se está creando ninguna sanción, simplemente se está aludiendo pues al artículo 651, ¿cierto? En torno con el tema de la información falsa y digamos los que también aquí manejan CRS y FATCA pues han tenido estos mismos dolores de cabeza porque habla cuando la persona natural, persona jurídica, estructura sin personería jurídica o similar no suministra la información o suministra la información falsa al obligado a suministrar la información, ¿vale? Entonces es cuando este cliente, ¿cierto? En el caso de la fiducia, le preguntan ustedes a la persona jurídica, ¿cierto? Dígame sus beneficiarios finales, que yo como administrador necesito reportar los beneficiarios finales de la estructura. Y esta persona jurídica lo que hace es que les dice a ustedes, mire, mis beneficiarios finales es el representante legal, porque no quiero decir quiénes están detrás, ¿cierto? Es sobre estas personas digamos, que le dan la información al administrador, ¿cierto? Que dan esta información falsa, donde recaerían estos temas de sanciones civiles o penales. Se ve así y ese es digamos, el inciso tercero que habla, no tanto al obligado a suministrar información, sino el que está detrás de ese obligado que dé la información falsa. Sí, pero En aquí... CRS y FATCA es algo muy normal y pasa mucho que la persona residente fiscal en otra jurisdicción, ¿cierto? Y buscando y teniéndola como finalidad que no se reporte esa otra jurisdicción dentro de CRS, pues dice, oiga, soy residente fiscal colombiano. Entonces, dentro de esa misma aproximación, es que, digamos, hemos puesto esto en el inciso tercero del artículo 20, pero no tiene, digamos, como ustedes muy bien lo decían, pues no tiene, digamos, ningún efecto directo o creación de una sanción. Sí, no tanto para Juan Daniel, sencillamente como observación de carácter legal, y se lo digo, los que hemos trabajado en la DIAN, fui director de fiscalización ya hace muchos años, pero definitivamente hay un tema que sí aquí llama la atención, es que yo estoy completamente de acuerdo que pueden estar trayendo a colación una parte de la norma en específico que hoy está en ejecución. ¿En dónde está la mayor extensión de la información o de la solicitud, en que ahora es solamente para efectos del beneficiario final? La ley nunca dijo que en el evento de incumplimiento del beneficiario final le serán aplicables típicamente estas sanciones. Se está tomando una norma de carácter general mediante la cual las amplias facultades de fiscalización de la DIAN le da para solicitar información de casi todo género, también a un hecho nuevo que no está tipificado en la ley como objeto de sanción específica. Esto lo tendremos en discusiones muy seguramente hasta llegar al contencioso, pero ahí hay un punto en donde creemos que no sería aplicable ese tipo de sanción, que la sanción, que es la que específicamente menciona la norma, pero no más. Perfecto. Entremos un poco en materia ahora de lo que es esto en la vida práctica y esta pregunta, digamos, para Carolina, para Rodrigo, frente a lo que sus clientes les han dicho, muchos de los clientes del sector real pues tienen implementados procesos y sistemas de SagriLab, y lo que sienten algunos clientes es que terminan reportando la misma información pero en diferentes sistemas, y entonces digamos que les pone un peso grande, digamos, el sector real le pone un peso grande, los que tienen SagriLab, a esta nueva iniciativa. ¿Qué les dicen sus clientes en el día a día cuando están enfrentándose a estos nuevos requisitos? Si quieres, Caro, arranca contándonos tú. A ver, sí, efectivamente, como hay una
como hay unas obligaciones que provienen de la ley anticorrupción, y esas obligaciones también implican que ciertas entidades reporten quiénes son los beneficiarios finales, incluso tienen que informar contrapartes, tienen que decir quién está del otro lado, en las negociaciones, en las operaciones, pues un poco sí se ha presentado el tema de cuál es el conflicto que existe entre la ley anticorrupción y cómo hacer compatibles las obligaciones de la norma anticorrupción con las obligaciones de beneficiario final que provienen en la norma tributaria. Y entonces ahí un poco, digamos que uno podría pensar como a título de borrador de solución que la debida diligencia que hace desde el punto de vista fiscal para identificar a los beneficiarios finales debería servir para cumplir con las obligaciones de la ley anticorrupción también. Es decir, tomar una sola debida diligencia y a partir de esa debida diligencia hacer, digamos, el cumplimiento necesario para poder dar cumplimiento, digamos, a las obligaciones también de la ley anticorrupción. Hay mucha inquietud, en todo caso, respecto del sector real sobre el tema sancionatorio. Hay mucha inquietud sobre cuál va a ser el alcance de la debida diligencia y obviamente el tema central de la debida diligencia es un tema probatorio y es cómo demuestra el contribuyente que efectivamente hizo todo lo que estaba a su alcance y desde esa misma perspectiva, cuál va a ser el rol de la DIAN en el momento de sancionar si el contribuyente dice, mire, definitivamente aquí hay, por ejemplo, una bolsa extranjera, la compañía cotiza en una bolsa extranjera, no hay cómo llegar a la persona natural última, yo hice todo lo que pude, yo pregunté, cosa que tiene que constar en la debida diligencia y proceso que tiene que constar ahí, y cuál va a ser la posición de la DIAN. Nadie está obligado a lo imposible, luego creo que la clave de toda esta discusión que hemos tenido esta mañana es cuál es la debida diligencia y cómo se prueba efectivamente que el contribuyente hizo lo que estaba a su alcance. En todo caso, si hay mucha inquietud sobre el tema de la sanción, sobre el tema del cumplimiento, sobre el volumen de la información y sobre todo algo que mencionábamos al inicio, cuál es la utilidad de todo este ejercicio, para qué llegamos a todo este ejercicio. Por eso, Carolina, y perdóname, te interrumpo, me parece que la resolución de la DIAN, que tiene la facultad específica, no debería llegar a expedirse o extenderse hasta los elementos mínimos de la debida diligencia, sino que cada uno establezca, dependiendo de sus características empresariales, los procedimientos respectivos específicos para cumplir con la obligación, porque eso es lo que le va a servir a lo que tú señalas de prueba, un defense file para poder llegar a la justicia o llegar a la administración tributaria y demostrarle que empresarialmente se tomaron y se tuvieron en cuenta todos los puntos obvios, necesarios y lógicos. ¿Te imaginas una resolución y entonces uno defendiéndose porque en el inciso tal o el numeral tal se estableció determinado tipo de requisito que no es aplicable? Por eso creo yo que eso sí se debe dejar a que cada una de las empresas lo establezca. Hay un tema, gracias, hay un tema y es, por supuesto, los contribuyentes han seguido el desarrollo de esta norma desde la 2155, el proyecto de resolución en noviembre, luego finalmente la resolución. Lo que cogió a mucha gente de sorpresa, digamos, es la ley 2195, porque la primera impresión que uno se llevaba es, bueno, esto es para contratación estatal, y de manera que el registro va a estar para aquellos que contraten con el Estado. Pero la sorpresa que la gente empieza a detectar es, no, aparentemente esto es para todo el mundo, independientemente usted contrate con el Estado o no. Entonces, vamos ya al tema de la confidencialidad. Resulta que el registro en la práctica, y yo creo que va a ser muy valioso ir a Juan Daniel porque el temor es, pues la información no solamente va a estar en la DIAN, que perfectamente puede estar en la DIAN y no tiene ningún problema. El tema es que la información la va a tener las supersociedades, la superfinanciera, la fiscalía, procuraduría, etcétera. Entonces, la gran pregunta es, bueno, y esa información que no podemos dejar de decir que es una información sensible. O sea, eso sí es realmente una información sensible desde todo punto de vista. Entonces, resulta que ahora el registro es mucho más amplio y un acceso que
por supuesto uno se puede estar equivocando al decir esto, pero uno teme que esto sea de acceso masivo a funcionarios dentro de distintas entidades. Por supuesto, hoy tenemos una administración y por supuesto hoy quizás no es así, pero el temor es, bueno, ¿y qué va a pasar mañana con esa información? Entonces, digamos que el tema de la ley anticorrupción está teniendo un efecto en el registro y en el manejo de la información. Y algo para preguntarle a Juan también, y perdón de tanta pregunta, Juan, es ¿cómo son esos acuerdos interadministrativos? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué dicen? ¿Cómo se puede revisar esos acuerdos? Pensando obviamente en la defensa de un contribuyente cuya información sea de alguna forma divulgada de manera masiva. Gracias, Rodrigo, y creo que es muy importante precisar, digamos, el artículo 12 de la resolución habla de la confidencialidad de la información, pero también el artículo 13 de la ley 2195, ley anticorrupción, pues habla de qué entidades van a tener acceso a esta información. Si ustedes ven el artículo 22, pues habla de celebración de un convenio interadministrativo, ¿cierto? Y este convenio interadministrativo per se, digamos, se hace por dos cosas muy puntuales, porque la ley, digamos, de manera precisa ya está dando acceso a la información a estas otras 6 entidades aparte de la DIAN, ¿cierto? Entonces, ¿qué consta en ese acuerdo interadministrativo? Pues establece cuál es el carácter de confidencialidad de la información, todo el tema de reserva de la información, qué personas dentro de la entidad van a tener acceso a la información, ¿cierto? Porque que se le dé acceso a una entidad no significa que todas las personas de esa entidad van a tener acceso a la información. Y lo segundo es los plazos y los medios para poder corroborar quién está accediendo a esa información. Entonces, cada entidad va a tener, digamos, un usuario, una contraseña para poder acceder a esta información. Es únicamente una información de consulta, es decir, no se pueden descargar archivos con toda la información que se encuentra en el registro único de beneficiarios, sino si la entidad quiere saber, Rodrigo, de qué es beneficiario final, va a poder tener acceso a la información. Si la entidad quiere saber X sociedad de quiénes son sus beneficiarios, va a tener acceso a esta información. Adicionalmente, en un tema, digamos, de backup, la DIAN va a saber qué ha consultado cada una de las entidades, en qué tiempo lo ha consultado, para posteriormente, como tú lo dices, no sé, salió la información de que Rodrigo, de qué es beneficiario final, pues podamos saber al interior de la entidad quién es la persona que ha hecho la consulta previa y que seguramente pues hizo pública esta información. No sé si tengas alguna duda adicional ahí, Rodrigo, en torno a la confidencialidad. Es súper Fuera del valioso. temor, Es muy valioso y creo que da tranquilidad saber que, digamos, la DIAN tiene el control y que cualquier otra entidad, super sociedades, tiene que entrar al portal que la DIAN ofrezca con una clave, un usuario, pero no es la super sociedades que se va a imponer sobre la información y la va a recoger cuando quiera porque tiene el poder mediante ley. Yo creo que es un tema muy, muy importante y que da tranquilidad. Carolina señalaba, Daniel, un tema que, que creo que no podemos dejarlo pasar por alto, y es si va a ser efectiva esta información para efectos del control de cierto tipo de cosas. Y me pregunto específicamente de una, dada la naturaleza de nuestro país, de los problemas de corrupción y adicionalmente de otros temas que todos conocemos, y es el testaferrato. Me preguntaba algún cliente hace pocos días que discutíamos cómo organizábamos en su empresa todo este procedimiento. Bueno, ¿y qué pasa frente al testaferrato que definitivamente sí debe ser objeto de investigación de alguna entidad y muy seguramente no la DIAN, a efectos de individualizar el beneficiario efectivo de muchísimos de los bienes que hoy en el país están bajo esta figura y todos sabemos qué es y qué pasa? Sí, yo creo que uno de los objetivos principales, Pedro, de este tema del beneficiario final es iniciar, digamos, como todo, paso a paso, ¿cierto? Y uno de los principales puntos es este registro de beneficiarios, como tú lo dices, puede seguir dándose prácticas de este estilo, porque si la persona jurídica, ¿cierto?, no tiene o no reporta correctamente el beneficiario final, por eso es el segundo paso de verificar
los reportes que han hecho cada una de las personas jurídicas y estructuras en personería jurídica y la identificación de estos beneficiarios de manera correcta. Entonces, seguramente en un primer paso es el reporte de los beneficiarios, la DIAN y las entidades del gobierno de manera conjunta identificar posibles omisiones o errores en la presentación, sobre todo para, como tú lo decías, por ejemplo, el tema del testaferrato, y posteriormente pues entrar a verificar la diligencia aplicada y las sanciones por el reporte erróneo de la información, ¿no? Ese y otro tema que también me parece que es importante que tengamos alguna claridad, es que de acuerdo con las normas del Foro Global y del GAFI, exactamente, existe un paso que es el examen y diríamos el test de efectividad de estas normas. A mí sí me parece que así como pedimos transparencia en el país, busquemos la transparencia en la efectividad de la DIAN, que esos informes se hagan y que los organismos internacionales, muy seguramente la OCDE, pueda hacer el respectivo test a fin de identificar si toda esta cantidad de legislación y el procedimiento que se tiene, el sistema que se van a inventar, permite perfectamente llegar a un punto en que sea norma efectiva. La efectividad es la razón de ser. Si no es efectiva, pues debe haber una calificación, igual que la OCDE califica otros temas, pedirle a las autoridades respectivas o la simplificación o su derogatoria. Nace muy complejo. Me hubiera gustado, creo que es mucho más posible si nosotros hubiéramos tenido algo más elemental de ir incorporando información para poder llegar a un resultado final de control. Sí, pero eso es un muy buen punto y de hecho el por qué el plazo es hasta el 30 de septiembre de este año el reporte, porque muchos gremios pidieron hasta el 31 de diciembre y es porque durante el último trimestre de este año tenemos la evaluación del intercambio internacional de información previa a solicitud y dentro de eso se evalúa, digamos, todo el tema beneficiario final. Por eso, digamos, la fecha límite para que las sociedades a hoy constituidas antes del 15 de enero tienen la posibilidad de reportarlas hasta el 30 de septiembre. El proyecto de resolución pues modifica un poco estos plazos, pero deja 30 de septiembre. Es porque durante el último trimestre de este año tenemos esa evaluación y de hecho pues esta resolución reglamentaria y el artículo tanto de la ley 2155 como de la ley 2195 pues fueron revisadas previamente por la OCDE y GAFI buscando pues cumplir con los estándares internacionales. Esa ampliación de plazo nos ayuda mucho, Juan Daniel, y pues darle las gracias ahí a la administración por haber escuchado tantos comentarios de los diferentes sectores y de los diferentes gremios en torno a digamos, al apretón de plazos. Nos quedan 10 minutos, un par de minutos para cada uno de los panelistas para hacer remarks finales y ya ir cerrando el panel. Caro, adelante con tus últimas intervenciones. No, pues a ver, lo que creo es que sí es un tema que me parece a mí que no nos va a llevar a mayores eventos de recaudo. Creo que sí hay que reflexionar sobre si el elemento de recaudo aquí va a ser la imposición de sanciones. Siempre he estado en contra de utilizar los mecanismos sancionatorios y las penas como forma de recaudo. Y por eso creo que va a ser necesario revisar, digamos, todas las sanciones que están hoy en día en el estatuto para obligaciones formales como estas, porque son sanciones que generalmente son muy cuantiosas. Entonces, la pregunta que yo me haría en este caso es si vale la pena utilizar estos registros y utilizar este mecanismo como un elemento de recaudo, pero a través de la imposición de sanciones, no a través de la determinación de atribución de rentas ni de nuevos contribuyentes, porque no los vamos a encontrar aquí. Necesariamente las personas que terminen siendo reportadas no van a ser las que van a contribuir en mayor medida, digamos, a la financiación de los gastos del Estado. Entonces, creo que lo que queda es que confiemos en que la administración utilizará esto de la mejor manera, que no va a ser un elemento para la imposición de sanciones y que no se utilice, digamos, esta institución para atemorizar y para de alguna manera generar pues que haya un elemento para forzar al contribuyente a que entregue una serie de informaciones que después utiliza la DIAN para cruzar en sus fiscalizaciones y que no le van a cruzar.
no le van a dar, digamos, los resultados para llegar a mayores contribuyentes. Yo creo que hay que confiar en que la administración tributaria va a utilizar este mecanismo de la mejor manera. Y creo yo que lo que tenemos que hacer es trabajar en este tema de las debidas diligencias. Gracias, Caro. Pedro, últimas conclusiones. Sí, pues tal vez el punto sobre el cual quiero llegar a algunas conclusiones es que todo este tema del beneficiario final, pues se da en principio en cumplimiento de muchas de las recomendaciones que se están dando por el Foro Global, pero el Foro Global tiene un enfoque muchísimo más limitado y centrado fundamentalmente en temas fiscales. Sin embargo, está trayendo el enfoque Gafi y que tiene además unos estándares basados en unos principios y específicamente en 40 recomendaciones, lo que de por sí lleva a volver un tema más complejo todo lo que estamos haciendo y fundamentalmente que todo esto está enmarcado en los intercambios de información, en el intercambio de información previa petición, en el intercambio de información general, en el intercambio automático de información. Eso desde el punto de vista del cumplimiento de obligaciones internacionales y por eso pues llegamos un punto a la pregunta, ¿será que estas obligaciones internacionales en términos también prácticos de lucha contra la evasión es positivo? Y uno que sí me deja altamente preocupado y buscaré algunos enfoques de solución es la aplicación del abuso en materia de información, de intercambio de información y la posibilidad específicamente de la utilización del artículo 631 del Estatuto Tributario para efecto de las obligaciones allí incorporadas, que inclusive podrían dar lugar a la reconfiguración. Entonces, ¿será que en uso de estas funciones la DIAN puede decir que lo que es fideicomiso ya no lo es o otro tipo de figuras? Con lo cual, pues, por supuesto, la preocupación de la investigación tributaria es inmensa. Gracias, Pedro. Rodrigo. Coincido plenamente con Caro y con Pedro. Totalmente, un punto para agregar sería seguir invitando a estas dinámicas de conversación y de profundización del tema, porque algo que veo es que la información en el registro no necesariamente va a coincidir con la obligación de cumplimiento tributario de la persona que está en ese registro. Entonces, eso puede en algún momento generar algún tipo de inconsistencia y es lo que hemos visto que ha pasado, por ejemplo, con CRS. Con CRS ha pasado mucho que llega información que puede no ser útil, que ha sido multiplicada N cantidad de veces y que a veces los contribuyentes tienen que explicar 1, 2 y 3 veces por qué no hay una obligación tributaria en Colombia producto de la información recibida CRS. Temo que algo similar puede pasar con el registro de último beneficiario cuando se está analizando la información que está en ese registro. Por eso es tan importante siempre tener una comunicación constante con la DIAN y que juntos podamos desarrollar esto para que pueda llegar a un buen fin. Gracias, Rodrigo. Juan Daniel, últimos comentarios de parte suya. No, yo creo que son muy valiosos todos los comentarios de ustedes y digamos la idea, como se lo ha manifestado también a Rodrigo y a Carolina en expresiones diferentes también que hemos tenido en IFA, es ir construyendo conjuntamente esto. Es algo que digamos no está a nuestra merced y podemos regular como tan ampliamente, sino es un tema de estándares internacionales GAFI, estándares internacionales OCDE, pues que como país debemos cumplir. Y creo que la comunicación ha sido muy efectiva con todos ustedes para poder lograr pues, un registro único de beneficiarios lo más completo posible. Muchas gracias. De acuerdo. Y creo que nos quedan varios mensajes ya para finalizar. Uno, claramente eso es un tema que vamos a aprender todos sobre la marcha y que vamos a ir construyendo en conjunto. Muy importante esa comunicación constante y esa continuidad en las comunicaciones y en las discusiones con la DIAN. Creo que aquí hay puntos que todavía tenemos que entrar a profundizar más. El tema de la debida diligencia, la aplicabilidad, el tema sancionatorio, creo que todavía nos deja unos retos por entender bastante grandes
la confidencialidad de la información. Entonces, la invitación para todos que sigamos teniendo este tipo de conversatorios, de iniciativas, y que esto pues al final lo vamos a construir entre todos. Se nos acabó el tiempo. Mil gracias a todos los que se conectaron, a todos los que participaron, a Carolina, a Pedro, a Rodrigo, a Juan Daniel. Mil gracias por haber hecho parte de este panel. Andrés, por la introducción. Y bueno, esperamos continuar en estas conversaciones y verlos pronto de nuevo. Bueno, Mario, muchas gracias. De parte de IFA, agradecerles porque realmente la mañana del lunes se puso muy interesante con este panel. Excelente. Le quiero hacer un agradecimiento muy especial a Juan Daniel. Realmente yo creo que es una ganancia magnífica la posibilidad de discutir y construir con la administración de una forma tan abierta, tan clara, tan precisa. Entonces, mil y mil gracias a todos los panelistas, Rodrigo, Carolina, Pedro, y a ti, Mario, por supuesto, por el panel tan bien moderado. Un par de reflexiones finales podrían ser la influencia que están teniendo las organizaciones internacionales en toda nuestra agenda regulatoria. Incluso la fecha del reporte tiene que ver con cuándo hay que, o cuándo dar una evaluación para Colombia, lo cual no deja de llamar poderosamente la atención. Lo otro es una sensación de los practicantes de cómo Colombia implementa las reglas con más requisitos incluso de los que por regla general hablan las organizaciones internacionales. Esto ya lo hemos oído mucho en temas de las normas S. Nosotros no tenemos un requisito de tributación mínima en temas de subcapitalización, y esto parece ser otro ejemplo. A mí, en lo personal, el que seamos tan estrictos muchas veces me preocupa. Lo del 5%, les digo que me parece supremamente drástico, supremamente complejo. Y tal vez una reflexión es que hace 2 semanas me comentaban el resultado de un estudio económico que decía que el 60% de las transacciones que se hacen en Colombia se hacen en efectivo. Entonces, en ese afán de formalizar, cuando se ponen requisitos tan estrictos, no deja uno de pensar si esto está atrapando a los mismos que siempre cumplen y poniéndoles unas cargas tremendamente fuertes. Si los que siguen por fuera seguirán por fuera, y si hay un incentivo a seguir estando por fuera cuando la carga de obligaciones formales en Colombia es tan elevada, que eso le falta bastante discusión. Finalmente, pues elogiar, digamos, todos los avances, toda la discusión y todo, pues, la necesidad de sintonizarnos con la lucha anti-evasión y con la lucha anti lavado de dinero, etcétera, etcétera, que está ocurriendo. Y, por supuesto, la necesidad de revisar si esto efectivamente para qué es, como decían Carolina y Pedro, y segundo, que no se estén estableciendo sanciones mediante resoluciones y otros elementos que pueden ser ilegales. Entonces, qué bueno este diálogo. Mil gracias a todos. Vienen más eventos de IFA. Viene, como se los había prometido, un evento presencial para que nos volvamos a ver. Entonces, estén por favor muy atentos. Mil y mil gracias a los panelistas. Hasta luego. Muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias, cuídense. Gracias, Chao. Que estén bien. Luego. Chao.